Hola, hoy vamos a hablar de los cambios físicos y los cambios químicos y vamos a establecer unas diferencias entre estas dos. Empecemos hablando de las propiedades físicas y de los cambios físicos. Y para esto vamos a usar como ejemplo al cobre. Entonces aquí tenemos algunas propiedades físicas del cobre. Tenemos que el cobre tiene un color, tiene un punto de fusión, tiene un punto de ebullición y tiene una conductividad eléctrica. Esas son algunas propiedades físicas del cobre. Pero entonces, ¿qué es un cambio físico? Un cambio físico es cuando la materia experimenta cambios en su estado o aspecto, pero su composición permanece constante, permanece igual, es decir, que no va a cambiar. Y para eso, para entender esto, vamos a traer un ejemplo muy común, que es el agua. Entonces aquí tenemos el agua en sus tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Si la tenemos en líquido y se congela, hay un cambio físico, ¿cierto? Pasa a hielo, pero vamos a tener agua. ¿Sí? Por el contrario, pasa de sólido a líquido, sigue siendo agua. O si pasa de líquido a gas, cuando calentamos, pues va a seguir siendo agua. ¿Sí? Entonces, tanto en sólido, en líquido y en gaseoso vamos a tener agua. Solamente va a haber un cambio físico. Su composición permanece constante. O sea, aquí es agua, aquí también es agua y aquí también se mantiene constante. Sigue siendo agua, ¿sí? Tendremos un átomo de oxígeno por 2 de hidrógeno. Aquí igual y aquí sigue siendo constante, igual. Entonces vemos que hubo un cambio físico, pero la composición es la misma, agua. Es importante mencionar algunas propiedades físicas como la maleabilidad y la ductilidad. Tenemos que la maleabilidad es la capacidad que tiene un material de deformarse bajo el estrés mecánico sin romperse. Veamos entonces qué es la maleabilidad. La maleabilidad es la capacidad que tiene un material de deformarse permanentemente bajo el estrés mecánico sin romperse. ¿Sí? ¿Será que esta copa de vidrio es maleable? No, porque si le aplico una presión o la deformo bajo un estrés mecánico, pues ella se va a romper. Por ende, esto no sería maleable. ¿Será que este caucho es maleable? Lo deformo, pero ¿será que esa deformación permanece constante? ¿Tiene una forma definitiva? No, porque lo suelto y regresa a su estado inicial. Por esa razón no es maleable. Hablemos de la ductilidad. La ductilidad es la capacidad que tiene un material, normalmente un metal, de deformarse formando tubos, hilos o alambres. Ya hablamos de las propiedades físicas y de los cambios físicos. Ahora vamos a hablar de las propiedades químicas y de los cambios químicos. Las propiedades químicas son aquellas que describen la capacidad de una sustancia para transformarse en una nueva sustancia. Entonces, ¿qué es un cambio químico? Un cambio químico ocurre cuando la sustancia original se convierte en una nueva sustancia que tiene propiedades físicas y químicas totalmente diferentes. El ejemplo más típico de cambio químico, donde tenemos clavos de hierro,
que se exponen al aire, donde va a haber oxígeno, y este hierro se va a oxidar. Y ahora este hierro se va a convertir en óxido férrico. Miremos que ya no son las mismas sustancias. Este hierro tiene propiedades físicas y químicas totalmente diferentes a las propiedades físicas y químicas del óxido férrico. ¿Sí? Inicialmente era esta sustancia y luego se transformó en otra sustancia. Es un ejemplo de cambio químico. Vamos a hacer otro ejemplo de cambio químico. Para ello vamos a necesitar de papel y de una fuente de energía. Aquí está ocurriendo una reacción de combustión, ¿sí? Bueno, entonces expliquemos esto. Inicialmente teníamos papel, lo cual es celulosa, y al hacer combustión, este se va a convertir en CO2 y en agua. Me va a generar también algo de ceniza, ¿sí? Entonces, inicialmente teníamos celulosa y después de la reacción tenemos CO2 y tenemos agua. Entonces ahí hubo un cambio. Vamos a explicar mejor lo que ocurrió a nivel molecular. Vamos a explicar entonces el cambio químico o la reacción química que ocurre cuando quemamos papel. Resulta que el papel se elabora con celulosa, la cual se extrae de los árboles, de la madera de los árboles. Tenemos la celulosa en presencia de oxígeno le administramos energía y esto se va a descomponer o se va a transformar en CO2 más H2O. Lo que yo les quiero hacer entender es que miren esta estructura, la estructura de la celulosa. Esta estructura de la celulosa es muy diferente al CO2 y al agua. Entonces observemos el cambio que hubo. Pasó de celulosa a CO2 y a agua. Eso es un cambio químico. En síntesis, lo que les quiero mostrar es que hay un cambio de estructura, ¿sí? Esa estructura es muy diferente al CO2 y al agua. Inicialmente era celulosa y luego de la reacción se transformó a CO2 y a agua. Todo lo contrario a lo que ocurre con el cambio físico del agua. Aquí siempre vamos a tener agua, ¿cierto? En hielo H2O, en agua líquida H2O y en vapor de agua vamos a tener H2O, ¿sí? Aquí la composición va a ser constante, mientras que en la quema del papel no lo es, ¿sí? Esa es la principal diferencia. Ahora, a manera de conclusión, esto es oro, ¿sí? Un alambre de oro. Entonces vamos a extraerle propiedades físicas, vamos a hablar de propiedades físicas y de propiedades químicas del oro. Entonces, dos que ya conocemos. Propiedad física, maleable, ¿sí? Yo lo puedo deformar. Y dúctil es que al deformarlo puede tener forma de hilos
¿sí? De tubos o de alambre. Entonces ahí tenemos dos propiedades físicas del oro: ductilidad y maleabilidad. Ahora, una propiedad química del oro es su estabilidad química. ¿Sí? El oro es un metal noble. Por tal razón, él no va a reaccionar de una manera fácil. Él va a conservar su estructura. El oro se va a conservar. Por ejemplo, digamos que vamos a hacer una alcancía. Y en esa alcancía vamos a meter monedas de hierro y vamos a meter monedas de oro. ¿Qué va a pasar si metemos monedas de hierro a la alcancía? Pues con el tiempo esas monedas de hierro se van a oxidar, ¿sí? Se van a oxidar, van a quedar tan oxidadas que van a ser irreconocibles. Pero ¿qué pasa si a esa alcancía yo meto monedas de oro? Como el oro tiene una estabilidad química, es un metal noble, yo puedo tranquilamente meter esas monedas de oro a la alcancía. Y con el pasar de los años, yo voy a destapar la alcancía y voy a seguir encontrando monedas de oro. Y esa sería la conclusión.